Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestro último taller de R. Porfa, les pido por favor a Iván y a Andrea, pero creo que Andrea no ha entrado, que por favor estén atentos de si me hacen preguntas y todo lo demás, porque pues no voy a poder estar tan pendiente del chat porque voy a estar en el correo en la parte esta. También recuerden que nos pueden mandar capturas de pantalla si tienen algún problema. Para los que van entrando, vamos a ir, también está la práctica en su Google Classroom, entonces ahí lo pueden consultar. Pero antes de empezar, entonces vamos a ir a su Google Classroom. Ahí está la práctica, la pueden ir descargando. Y bueno, ayer subí un nuevo cuestionario, que es nuestro último cuestionario. Les pido por favor que utilicen el correo que tienen en el Google Classroom, si no van a haber muchos problemas. Se tratan de una pregunta de selección múltiple, donde ustedes pueden seleccionar varias opciones. Entonces, allí y pueden, y una parte práctica, ¿sí? Entonces, la parte práctica es que ustedes calculen algunas cosas del output, seguramente con la parte de que hagamos nosotros el día viernes, esto va a quedar un poco más claro, pero sí, ahí me voy a dar cuenta si todo lo que yo he estado hablando de los outputs y todo eso ha quedado claro, ¿no? Entonces, esa es la última tarea para los que han estado entregando de manera, digamos, continua y de manera sin retrasos, de manera oportuna, digámoslo así, sus tareas. Luego el viernes ya hablaremos de ese trabajo final, que básicamente va a ser un trabajo práctico en R para los que quieran o mejorar su calificación o pues subsanar algunos elementos que les hagan falta. Ya hablaremos quiénes son también el viernes, vamos a dar la lista de los que están mejor, porque en realidad casi nadie ha entregado de manera oportuna todas las tareas, pero vamos a hacer ahí una pequeña selección de los que, digamos, estarían exonerados de ese trabajo y que sería completamente opcional y que solo sumaría puntos, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar a nuestro RStudio Cloud. Como ustedes ven ahí, vamos a entrar a la cuenta y ahí vamos a entrar a nuestro proyecto que hemos estado trabajando desde siempre, ¿no? Yo aquí tengo dos porque tengo uno para la mañana y uno para la tarde, ¿no? Entonces vamos a ir abriendo y recuerden para los que acaban de entrar que no, en el tablón está la guía, ¿no? Y ahorita ya la vamos a subir a nuestro proyecto que se va a abrir justo donde lo dejamos en nuestro taller pasado, que fue hace casi un mes. Entonces, vamos por ahí. Y se puede ir tardando un poquito, porque acuérdense que es como estar abriendo una computadora, entonces se puede tardar un poquito. Si no, lo voy a matar y voy a volver a empezar.
está, con paciencia. Ahí me dice que espere. Esto dependerá de los RStudio, de la conexión a internet. Y ahí está, ¿no? Entonces voy a primero cerrar todo lo que teníamos, a limpiar con la escobita, porque vamos a tener que usar algunas cosas de nuestro ambiente. Está bueno que ustedes le hagan un restart para que quede como nuevo. Si ustedes ven cuando hacemos un restart, alguna parte de la memoria se limpia, entonces eso está buenísimo. Si tienen algún gráfico por ahí, también bórrenlo, porque vamos a estar haciendo más operaciones y es posible que esto nos quede a nosotros. Si aquí tienen algo, también bórrenlo, que quede como limpito, ¿no? Bien, entonces, hoy que ya estamos acá, me voy a poner aquí en Files, ¿sí? Y voy a subir mi archivo que ya descargué. Aquí está en mi carpeta de descargas. Y le voy a dar OK, ¿sí? Y luego aquí se va a subir, ¿no? Esto ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Bien. Porfa, pónganme ahí un chequecito. Si ya están acá, si lograron ya subir su práctica y una vez que la hayan subido, le dan clic y se va a abrir acá. Si ya están ahí, por favor, pónganme un chequecito. Ahorita voy a verlos ahí quienes. A ver, ahí nos faltan un par. María Fernanda, Giovanna, Dania, Daniel, mi tocaya Ana, Víctor, Raimundo. Damos un par de segundos. Ah, creo que Coraima me hace falta. Y Giovanna. Bien. Entonces, aquí lo primero que va a aparecer es que necesitamos instalar algo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es correr todo esto que está en las primeras líneas. Vamos a instalar dos paquetes nuevos, uno para hacer un grafiquito y otro que nos va a servir más el viernes, que va a ser para revisar algunos supuestos de la regresión. Entonces vamos a correr esto y se va a instalar. Esto se puede tardar un poquito y van a salir cosas rojas, pero no se asusten, ¿sí? Por ahí hay alguien que se anda cayendo. Esperemos que logre incorporarse. Voy a borrar sus comentarios porque ya cuando instalen, quiero que me pongan otro chequecito, otra palomita. Vamos a ir viendo si en algún momento nos toca reiniciar, porque si ustedes ven aquí vamos a ir pendientes de esta RAM. Voy a compartir toda mi pantalla porque algunas cosas no se ven cuando nosotros estamos acá, ¿no? Entonces aquí ya le digo que no, porque ya lo instalé. Por cualquier cosa volvamos a correr esto nomás para ver que ya nos sale todo en azulito. Si ya están ahí, se ya instalaron, cuando ya hayan instalado los nuevos paquetes y ya les salga esto en azulito, me regalan otra palomita.
Ahí veo más chequecitos. Me falta Rodrigo, Armando, Oscar, María Fernanda, Víctor, Raimundo, Miguel. Cuéntenme cómo va Coraima. Bien, maravilloso que ya todos estemos ahí. Vamos a ir siendo cuidadosos de nuestra ramcita que tenemos aquí en nuestro RStudio Cloud. Entonces vamos a ir, vamos a cargar nuestra base y nos vamos a quedar con la base más mínima que vamos a ir necesitando. Entonces vamos a cargar nuestra base, como ya muchas veces la hemos cargado, nuestra base de Aguascalientes, del cuestionario sociodemográfico de Aguascalientes. Y acá lo que yo estoy diciendo es que me voy a quedar únicamente con el tamaño de localidad, el sexo, la edad, los años de escolaridad, la clase y los ingresos por hora, ¿no? Ahí está. Entonces, una vez que la cargué, si ustedes ven aquí en su ambiente, ahí está. Esta base tiene 110 variables, pero nosotros vamos a ocupar muy pocas en estos ejercicios que vamos a hacer como último taller. Entonces, vamos a seleccionar únicamente esas, ¿no? Ahí está, para ir viendo si podemos ir, que no nos vaya a poner esto en rojito y se nos vaya a cerrar, ¿no? Bien. Por acá veo algo en los chats. La compu va lenta. Te esperamos, Ana, y a Víctor. Los vamos a esperar un segundo. Y vamos a ver. Nos avisan Víctor y Ana. Ana ya nos puso un sí. Vamos a esperar un ratito a Víctor. Un ratito más, ¿no? Esto es lo más tardado porque pues sí vamos a ir haciendo todos al mismo tiempo. Listo, entonces, bueno, ya estamos la gran mayoría y vamos a, entonces, a empezar con la NOVA. ¿Se acuerdan que en una sesión en clase les enseñé cómo se hacía la NOVA en R y hoy la vamos a hacer? Entonces, recuerden que nuestro objeto, que es este, ¿no? Ahorita, hoy solo tiene 6 variables, entonces, y tiene 11,602 observaciones, a pesar de que es una base, digamos, chiquita, porque tenemos únicamente al estado de Aguascalientes, igual sigue siendo una base bastante grande. Bien, entonces acá tenemos a todas las personas y aquí vamos a hacer los filtros que ya conocemos. En nuestra base están todos y queremos quedarnos con la población ocupada que tenga un ingreso válido, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ya una vez que hicimos estos filtros con with, vamos a poder agregar este que, no sé por qué dice ocultar el video en miniatura y no lo puedo quitar. Bueno, ahí está. Ahí está, para que se vea, no sé por qué no. ¿Ustedes ven ahí eso que dice ocultar video en miniatura? No. Sí, tal vez. Listo, entonces acá vamos a correr esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? Estamos utilizando el comando que se llama AOV, que es lo que, si ustedes lo ponen acá, AOV,
No, bueno, dice que yo no veo nada. Dice, ah, qué bueno. A o B. A o B es justamente nos sirve para hacer un análisis de varianza, ¿no? Entonces, para eso nosotros vamos a necesitar poner nuestra variable dependiente, que acuérdense que eso es algo muy común en R, que ponemos una variable, ponemos este colochito, esta tilde, esa línea que se ve ahí, y vamos a poner nuestra variable de factor. Si ustedes se fijan, aquí el tamaño de localidad es 1, 2, 3, entonces lo está leyendo como que si fuera un número. Para asegurarnos que una variable se está leyendo como variable de factor, podemos utilizar la función que se llama asFactor, ¿sí? Entonces acá nosotros ya diríamos, bueno, aquí lo va a leer como una variable de factor, ¿no? Entonces allí ya solo me va a poner 1, 2, 3 y 4, pero lo va a entender que no son números, sino que son categorías, ¿sí? Entonces vamos a correr esto y vamos a ver nuestros resultados. Si ustedes se fijan, acá nosotros vemos que hay un poquito, pero no tenemos todo, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es guardar toda esta información en un objeto y yo lo voy a volver a correr esto que acabamos de hacer y lo voy a guardar en un objeto que se llama ANOVA, aquí, ¿no? Ahí está mi objeto que se llama ANOVA, ¿sí? Y acá, entonces, voy a hacer lo mismo. Si ustedes se fijan, esto es exactamente igual a lo que está acá. Lo único que estoy diciendo es, ¿sabes qué? Toda esta información de correr la prueba ANOVA la vas a guardar en un objeto, como hemos hecho con otras pruebas de inferencia en nuestros talleres. Entonces, si nos fijamos en nuestro ambiente, ya no solo tiene nuestra base de datos, sino que tiene aquí una ANOVA, ¿no? Si ustedes ven, es un objeto bastante complejo que tiene bastantes elementos, ¿no? Entonces, yo le voy a pedir de favor a R que me haga un resumen de ese objeto tan complejo que es nuestra ANOVA. Si le doy allí, entonces ya tengo, hoy sí, ya se ve como la ANOVA que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro, en nuestro, no entiendo, Iván. Ah, es que se acaba de unir Antonio. Ah, ok. Yo que no entiendo, es que quizás te estaba preguntando en privado porque no, no vi su pregunta. Bien. Entonces, acá nosotros ya tenemos, hoy sí, la ANOVA. Tenemos lo que proviene de ese factor y lo que proviene de manera residual. Esto es lo que nosotros podemos entender como la varianza entre grupos y esto dentro de los grupos, ¿no? Acá nosotros tenemos entonces 3 grados de libertad porque si ustedes se acuerdan teníamos 4 categorías de niveles de urbanización de las localidades, de más de 100,000 habitantes, de más de 50,000 a 99,999, de 25,000, de 2,500 a 50,000, y creo que la última es de menos de 2,500, que son los que consideramos normalmente como rurales, ¿no? Si ustedes se fijan, entonces hoy ya tenemos esta información, tenemos aquí la suma de cuadrados, tenemos la media de esa suma de cuadrados, nuestro valor F, que es que es justamente el cociente entre esas medias de cuadrados provenientes de entre los grupos y entre los grupos, y tenemos nuestro valor F y nuestro p-value. Tomando en cuenta ese p-value, ya se imaginan que voy a preguntar acerca de la prueba de hipótesis.
Ya me faltan 4 votos. Dos votitos. Un voto. Bien, recuerden que si también tienen algún problema técnico, nos pueden mandar una fotito a nuestro, chat, ¿sí? Ahí está. Bien, qué maravilloso. Nadie dijo que no se rechazaba. Hoy es el día más feliz de mi vida. Perfecto, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos rechazando es la hipótesis de que la varianza entre los grupos es igual o menor que dentro de los grupos. Por lo tanto, nosotros podemos decir que sí hay que el factor de vivir en diferentes niveles de localidad pues está teniendo un efecto en la variable de ingresos por hora, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos ver con este resultado. Bien, entonces eso está muy bien, pero ahorita vamos a revisar los supuestos. Digamos que antes de hacer la nova, en realidad tendríamos que haber hecho esta parte de hacer los descriptivos. Esto realmente va aquí abajo y estos son más bien los descriptivos. Entonces, aquí vamos a hacer un par de descriptivos que nos va a permitir a nosotros ver un poquito acerca de cómo se está comportando nuestra variable dependiente a lo largo de los grupos. Entonces, acuérdense que ¿qué estamos haciendo acá? Parto y si ustedes ven, estoy haciendo mis filtros de siempre. Aquí estoy agrupando a la base, le estoy diciendo que en lugar de ocuparla como una sola base, que me separe por grupos y que entonces todas las acciones que yo le diga que haga después, las va a hacer por grupos. Entonces le estoy pidiendo la media, la varianza y la desviación, ¿no? Y me la va a dar para cada una de las categorías. Recuerden que cuando hacemos un summarize, que es distinto a un summary, acuérdense que el summary es de base y el summarize es de tidyverse, vamos a decirle cuáles indicadores queremos, ¿no? Aquí lo estoy diciendo que esta es la media de los ingresos por hora, la varianza de los ingresos por hora y la desviación de los ingresos por hora. Y me va a dar una fila para cada grupo. Y estas van a ser columnas. Bien, lo corremos y vemos ahí cómo se comportan. Miren, pareciera que, pues sí, las personas que residen en las localidades más urbanizadas, que es la 1, les dije que iba 1, 2, 3, 4. La media es de 43 horas, luego 38.9, 40.6 y 35. La varianza, si vemos, es un poco diferente y lo mismo vemos en la desviación. Vemos un comportamiento un poco heterogéneo. Lo que no sabemos es si este comportamiento se mantiene para la población o esto ya nos hace decir que para la población esto es así, ¿no? Por eso necesitamos hacer pruebas de hipótesis. Entonces, primero vamos a ver qué pasa con la normalidad. Entonces, primero lo vamos a hacer de una manera gráfica y luego vamos a hacer las pruebas que se necesitan. Entonces, ahorita voy a correr yo un pequeño código que me va a hacer un gráfico de densidad. Un gráfico de densidad hace como una línea suavizada de un histograma. Entonces, es muy fácil de ver cómo se comporta nuestra población. Entonces, lo que vamos a hacer es, igual vamos a mantener hasta acá nuestros filtros
Y acá, ahorita lo voy a hacer. Sin los ingresos, ustedes no necesitan borrar esto, solo quiero que vean, porque este código ya lo hice en clase también, con una base ligeramente diferente, pero los resultados van a ser muy similares. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo acá a R? Que me haga un lienzo, ¿sí? Que me haga un lienzo, voy aquí a guardar esto, que me haga un lienzo donde el ggplot lo que me va a hacer es una paquetería que está dentro de Tidyverse que se llama ggplot2, es un gráfico, es un grammar of graphics. Y entonces, para los que han llevado estadística conmigo en otras ocasiones, hemos usado ya gráficos de ggplot el semestre pasado y los pueden encontrar ahí en la lista. Hicimos algunos tallercitos que hasta hacíamos grafiquitos con gatitos y con Bernie y demás. Entonces, ¿cómo funciona el ggplot? El ggplot funciona, primero vamos a tener una parte que se llama estética, que nos hace como nuestro lienzo, y otra parte que se llama geometría, que nos hace lo que nosotros queremos hacer. Si ustedes se fijan acá, si ustedes se van a ayuda, aquí donde dice cheat sheets, ahí hay diferentes, son como acordeones, ¿no? Y aquí está la de ggplot. Si ustedes le dan ahí para que la descarguen, van a poderla abrir. Y ahí es un poquito, nos está enseñando esto de qué es lo que estamos haciendo. Si ustedes se fijan, tenemos nuestra información y dice, usted tiene que crear su sistema de coordenadas y luego graficar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahorita vamos a hacer un pequeño lienzo donde vamos a tener esa variable numérica en el eje de las X, y vamos a rellenar con el eje de las Y, vamos a ver qué tipo de variables nosotros podemos incluir, ¿no? Si ustedes se fijan acá, cuando nos va diciendo, bueno, ustedes qué tipo de geometría pueden pintar en su lienzo, depende del tipo de variable. Nosotros tenemos una variable continua y vamos a hacer un gráfico de densidad. Y lo que vamos a hacer es que este gráfico de densidad vamos a colorearlo a partir de los colores de nuestras categorías. Entonces, aquí les queda a ustedes este gráfico para que ustedes lo puedan utilizar después. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Mira, que lo llene ahí según el color de ese gráfico va a depender del tamaño de localidad y el color de la línea también. Y este de acá simplemente me va a hacer que sea un poco transparente. Entonces, si yo corro el lienzo y le digo, a ver, imprímeme ese lienzo. Si ustedes ven, o sea, literalmente solo me hizo mi lienzo. Y ahí me dice, miren, ahí van los valores de 0 hasta 500 de de cómo están organizados los ingresos por hora, ¿sí? Ahora, si yo entonces le sumo esta, digamos, ggplot se hizo antes de los pipes, entonces por eso en lugar de pipes, digamos que usa símbolos de suma, entonces yo le digo, sobre ese lienzo, agrégale ese valor, ¿no? Agrégale esa geometría que me va a dibujar mi gráfico de densidad. Podríamos tener todo un semestre de puros gráficos con ggplot, porque es una paquetería súper compleja, que pues además tiene muchas extensiones. Acá yo les dejo el código por si ustedes necesitan hacer este tipo de gráfico. Ustedes lo que se tienen que aprender, qué es lo que tienen que sustituir. En X va mi eje, va mi variable numérica, y en fill y en color mi variable categórica, para que se vea así de bonito, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? Aquí podemos, esta transparencia, entre más se acerque a 1, esto se va a ir viendo más oscuro, y entre más se acerca a 0, se va a ver más transparente. Vean, si yo le pongo un 3,
¿Y por qué quiero que se vea transparente? Porque si no, no voy a poder poner mis valores, ¿no? Vean, hoy se ve más transparente y entonces como con las líneas puedo ir viendo los colorcitos y puse que los colorcitos de mis áreas se vean igual que los colorcitos de las líneas. Color es para la línea y fill es para lo que va adentro. Bien. Voy a lanzar una votación, pero hoy para ver si esto quedó más o menos claro. Con que quede más o menos claro, estoy contenta y feliz. Bien, me parece que todo está bien. Entonces acá nosotros nos estamos dando cuenta con esta gráfica nos permite ver claramente que la distribución está súper sesgada, ¿no? Hay mucha gente que gana, mucha gente que gana poco por hora, ¿no? Y hay poca gente que gana mucho, ¿no? Y aquí podemos ver algunas diferencias, ¿no? Entonces, obviamente, como estuvimos hablando en la clase pasada, cuando no cumplimos esto de la normalidad, a veces vamos a querer transformar nuestra variable. Veamos qué pasa si yo corro esto y en lugar de hacerlo sobre los ingresos, le digo que lo haga sobre los ingresos por hora. Entonces acá, lo que yo voy a ver, si ustedes ven, esto mejora un poquito, ¿no? Y podemos ir viendo diferencias. Si ustedes se fijan, o sea, si estas fueran iguales, todas fueran, si tuvieran igual varianza, todas tendrían más o menos la misma altura. Y si las medias fueran iguales, pues todas coinciden, todos estos piquitos coincidirían, ¿no? Entonces aquí vemos que las distribuciones es probable que tengan varianzas distintas. Vean esta moradita, que son los más rurales, es como mucho más delgadita. Entonces, es probable que ahí la varianza sea menor que, que sea mayor, no, que sea menor que, por ejemplo, acá en esta verdecita, en la celestita, ¿no? Vemos que está un poco más achatadita, ¿no? Y eso mismo nos va a ir diciendo si se parece o no se parece a una normal. Acuérdense que la campana de Gauss es una distribución simétrica. Yo aquí esta no la veo más simétrica que antes, pero tampoco la veo tan simétrica y la veo como muy picuda, ¿no? Entonces es probable que a pesar de esto no tengamos ese comportamiento normal. Ahora, está mejor que el anterior, ¿sí? Definitivamente esto nos da un mejor ajuste o se va pareciendo más a los supuestos del modelo. Una de las cosas que me fijé revisando sus tareas sobre la ANOVA es que ustedes tienden a confundir lo que son los supuestos del modelo con la hipótesis de la prueba ANOVA, ¿no? Acuérdense que los supuestos del modelo ANOVA son 4. Uno proviene del mismo muestreo aleatorio, que nos dice que pues hay un muestreo aleatorio, que las observaciones son independientes, esas digamos no los vamos a poder verificar tanto, sino que los asumimos porque vienen de un muestreo aleatorio, y lo otro es que si esto se ve normal, ¿no? Y si hay varianzas iguales, ¿no? Ahora, como yo no sé ustedes, pero a mí esto de ver y decir, por el ojo, yo a veces no confío en mi ojo, en parte porque soy astigmata y en parte porque no confío en mis percepciones. Entonces, voy a ocupar una pequeña,
una prueba de hipótesis. Pero antes vamos a borrar nuestros objetos para ir quitando ese problema ahí. Ay, yo no sé por qué hice este otro, pero bueno. Vayan borrando algunos objetos para ir liberando nuestra memoria, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la parte gráfica que nos dice, bueno, mejoró, pero aún así no tenemos claridad de que sí sea exactamente normal. Entonces lo que vamos a hacer es una prueba de normalidad, ¿no? Esta es la prueba que yo les dije en clase que podíamos utilizar, ¿no? La vamos a hacer directamente sobre el logaritmo porque obviamente la otra no era para nada normal, ¿no? Entonces veamos si el logaritmo es. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a igual a partir de nuestros filtros. Si ustedes se fijan, nosotros podríamos haber hecho una base que ya tuviera nuestros filtros. Podríamos haber creado, así como quitamos variables, podríamos haber quitado esto y ya no tener que ir escribiendo los filtros. Pero bueno, yo lo dejé ahí para que no, sobre todo para cuando ustedes hagan su trabajito, que va hacer, repetir un poco la guía 3 y la guía 4, pero utilizando otras variables. Acá lo que nosotros tenemos entonces es que voy haciendo mi filtro de clase de la población ocupada y los que tienen ingresos válidos y ya aquí en el with voy a hacer mi prueba. ¿En qué consiste esta prueba? Vamos a ver cuál es el comando que he puesto ahí. Se llama KS-test. ¿Y qué hace ese KS-test? Es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Básicamente, lo que hace la prueba de Kolmogorov-Smirnov es comparar dos distribuciones. En este caso, la distribución que vamos a comparar es la del logaritmo de nuestros ingresos y luego vamos a compararla contra una distribución normal. Acá esto es una opción que a nosotros nos dan para decir, usted está comparando con una normal, binorm. Si fuera con una binomial sería pi binomial y así. Y como yo sé que la normal necesita de una media y una desviación estándar, le estoy diciendo una normal con la media de ese logaritmo y con la desviación estándar de ese logaritmo, ¿sí? Entonces, voy a correr eso, nos va a dar ahí un error, pero no es nada. Hay otras pruebas, ahorita ya se las voy a mencionar, otras pruebas que se pueden hacer, pero pues, vamos a ver qué ondas, ¿sí? ¿Por qué les puse esta y no les puse la otra, la de Shapiro, que es un poco más sencilla, pero tiene que ver con el tamaño de la muestra? Bien, entonces primero veamos los resultados de esta prueba. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de esta prueba? ¿Sí? La prueba de hipótesis acá, ay, que está en... La hipótesis nula acá es parte, si ustedes ven acá, parte de que que los ingresos por hora son iguales a la normal. Entonces, la hipótesis nula es que los ingresos por hora son iguales a una distribución normal. Y la hipótesis alternativa es que los ingresos por hora no son iguales a una distribución normal. Bien, ya se imaginan qué voy a hacer. ¿Esta distribución se rechaza o no se rechaza? Esta hipótesis se rechaza o no se rechaza. Recuerden qué significa este valor de E, que es mover el puntito decimal muchas veces a la izquierda.
Ahí está. Entonces, ahí voy a finalizar la votación, voy a compartir los resultados. Solo una persona me dijo que se rechazaba, que no se rechazaba esta hipótesis, pero todos los demás me dijeron correctamente que se rechaza. Recuerden que valores chiquitos del p-value rechazan la hipótesis nula. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Estoy rechazando la hipótesis nula, que yo digo que los ingresos por hora tienen una distribución normal. Entonces, pues puedo afirmar que los ingresos no tienen una distribución normal. Por ello, entonces, digamos que esta prueba es como distinta, porque aquí no queremos rechazar la hipótesis nula, porque nosotros quisiéramos cumplir con el supuesto, ¿no? Casi todas las pruebas de normalidad, existen otras, por ejemplo, está la Shapiro. Esta, la Shapiro, pero esta Shapiro, si ustedes ven, sirve para valores entre 3 y 5,000. Entonces, nosotros tenemos aquí 11,000 casos, entonces no nos queda muy chiquita. Existen también otras pruebas de otros paquetes, por ejemplo, si hubiéramos, hay unos como más utilizadas en econometría, que es por ejemplo la Jaque-Vera, también ustedes la van a ver ahí, pero casi todas estas pruebas de normalidad parten del supuesto que la variable es normal, ¿no? Es la hipótesis nula es normal y por tanto valores significativos van a rechazar el supuesto de normalidad. Entonces acá nosotros estamos rechazando que nuestros ingresos sean normales y tenemos evidencia para afirmar que no son normales. Voy a lanzar una votación porque sé que esto tiene como la lógica contraria y puede ser bastante complejo de si esto quedó claro o no quedó claro. Bien, me faltan par de votos y por ahí tengo un no. Si alguien por ahí en los chats me puede señalar algo. Dice, Ana nos pregunta si en la prueba de Kolmogorov-Smirnov ponemos como H como la hipótesis nula lo que no queremos rechazar. Pues no es que lo que no queramos rechazar, sino que es cómo está construida la prueba de hipótesis. Recuerden que muchas de estas pruebas se basan en la comparación, ¿no? Entonces yo comparo y cómo, acuérdense que cuando comparamos el igual se vuelve muy importante. Entonces, y el igual siempre está en la hipótesis nula. Entonces yo aquí estoy diciendo que el logaritmo de los ingresos es igual a esta otra distribución que es una distribución normal. Entonces, como la igualdad casi siempre va en la hipótesis nula, es bien difícil construir una prueba que no parta de esa igualdad, ¿no? O sea, hay construcciones, digamos, matemáticas de forma en donde nosotros, digamos, a veces no es que nosotros a veces tengamos siempre la potestad de poder decidir cómo se construye una prueba. Y en este caso es uno de ellos, ¿no? Nosotros vamos a partir que la hipótesis nula es que los ingresos son iguales a esta distribución porque los estoy comparando y la hipótesis alternativa es que son diferentes, ¿no? Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula, tengo información para afirmar que esas dos distribuciones son diferentes y si una de esas es la normal, es la versión normal de mi distribución, pues estoy fregada, ¿no? Porque estoy rechazando que los ingresos son iguales a esa distribución normal y por tanto voy a afirmar que no son los normales. No sé si con eso te aclaré un poquito, Ana.
Bueno, nos vamos a tomar... ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Ay, gracias, Ana. Entonces, para regresar con otra prueba, vamos a tomarnos un pequeño recesito de 10 minutos. Volvemos a las 7:13 y vamos a regresar con la prueba de igualdad de varianzas, que vamos a hacer con la Kruskal-Wallis y con un grafiquito bien bonito que vamos a recordar algunas películas de Wes Anderson. Listo, entonces voy a silenciar por acá y a detener el video y les pongo la musiquita.